Gracias, buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Si vamos a pensar así, ya saben que 20 minutos la mente está atendiendo, ¿no? Y hace más de 20 minutos que estamos acá, así que muchos de ustedes ya se fueron. De cualquier manera, vamos a estar gozándonos porque ha sido realmente un gozo, un privilegio poder tener esta comunión hermosa de esta familia que Dios nos ha regalado, poder abrazar, poder saludar a los hermanos. Ha sido una bendición extraordinaria poder escuchar y alabar el nombre del Señor a través de la música. Ha sido extraordinario poder escuchar la palabra eterna de Dios a nuestros corazones porque la necesitamos y porque somos edificados a través de cada vez que el púlpito se abre, se levanta en cada iglesia, donde todos debemos orar antes de ir a la iglesia para que sea Dios quien esté hablando a la congregación a través de su palabra. En esta noche, el tema que yo quisiera considerar es el tema acerca de la iglesia local en las misiones. La iglesia local en las misiones es un tema tremendo, necesario y que nos debe despertar a todos. Todos nosotros, los que estamos aquí, estamos convocados a salir de este lugar con cambios en el alma. Que Dios pueda transformar nuestra mente, pensamiento, corazón, y que la voluntad de Dios se pueda cumplir en nosotros. Vamos a comenzar leyendo la Biblia, la palabra de Dios, porque la iglesia local tiene que entender que la obra misionera responde a este llamado que Dios nos hace final, este llamado que Dios nos está haciendo terminar, concluyendo en el punto más alto de la conferencia. Hemos llegado al punto más alto de escuchar la teología, de escuchar la doctrina, pero también hemos adorado. Ahora, una adoración que no tenga doctrina es como un árbol que no tiene fruto. Y una adoración sin doctrina es como un árbol que no tiene raíz. Entonces, esta noche vamos a leer los principales pasajes que nos hablan acerca de esta comisión que la iglesia tiene. Vamos a abrir en el capítulo número 28 de Mateo, el versículo número 16. Capítulo número 28 de Mateo, el versículo número 16. Nos vamos a poner todos de pie nos vamos a poner con la Biblia en la mano, vamos a tomar la Biblia en la mano, vamos a leer esta preciosa porción de la palabra de Dios. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Es decir, que este tema a la iglesia, la gran comisión, la gran omisión, es un tema de ordenanza, es un tema de disciplina, es un tema de cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Y cuando le vieron, le adoraron. Nosotros hemos estado en el Monte Santo y hemos adorado al Señor. Las canciones han hecho derramar lágrimas, hemos adorado al Señor, pero ahora tenemos que adorarle obedeciéndole. Y en tercer lugar dice, pero algunos dudaban. Es decir, que de este lugar, de todo este lugar, va a haber algunos que obedezcan, va a haber algunos que adoren, pero va a haber algunos que duden. Entonces dice, Jesús se le acercó y les habló diciendo, todos juntos vamos a leer la gran comisión, juntos fuerte, como si fuésemos el coro. No hemos ensayado tanto, pero va a salir igual. Jesús se acercó y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cerramos los ojos, le decimos: Señor, habla a tu pueblo. Necesitamos que tú hables a tu pueblo para que llenes nuestro corazón, transformes nuestras vidas y cambie nuestra actitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, en la Gran Comisión hay 4 palabras que se repiten en masculino femenino. ¿Cuáles son? En la Gran Comisión, le vuelvo a repetir la pregunta. En la Gran Comisión, ahí donde están leyendo, hay 4 palabras que se repiten en femenino o masculino. ¿Cuál es la palabra esa? Son cristianos los que están acá, ¿no? Sí. Todo, todas. Primer todo poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Segundo lugar, todas las personas, todas las etnias, todas las personas del mundo. Tercer, todas las cosas que yo les he enseñado, la palabra eterna de Dios, la palabra que hemos estado escuchando, que no debemos dejar en ningún púlpito. La palabra tiene que ser abierta, enseñada y explicada. Y todos nos tenemos que ir de la iglesia llenos de la palabra de Dios. Que cada domingo la palabra de Dios haga su efecto. Hay veces que viene el martes, el miércoles, llega el jueves y nos preguntan: ¿qué habló el predicador el domingo? Bueno, ya ni me acuerdo de quién habló, ni quién habló. Entonces nosotros tenemos que saber que la Gran Comisión lleva esta gran enseñanza. Y finalmente habla acerca de que todos los días la presencia permanente del Espíritu de Dios. Esa comisión tendríamos que empezar, para entenderla, la trascendencia que tiene en nuestras iglesias, desde el comienzo, donde el Creador, el Jehová Elohim, crea el mundo. Pero antes de la fundación del mundo, Él preparó un cordero sin mancha y lo envió como el gran misionero. Si nosotros esta noche tendríamos que decir un misionero, el ejemplo más grande es el Señor Jesucristo. Él tuvo una misión tremenda: dejar los cielos, dejar la forma de Dios, no la esencia, dejar la forma de Dios y tomar la forma de hombre y venir a cumplir una misión, especialmente en la última parte de los evangelios. Allí donde el evangelio cuenta, el evangelio enseña que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús ascendió y que Jesús fue glorificado. Y allí el Señor Jesucristo, antes de irse, dejó en Hechos de los Apóstoles, en el hecho del Espíritu Santo, en el hecho del Señor Jesucristo, la más grande enseñanza para decirnos que esa comisión la iba a continuar su amada iglesia. Así como el Padre me envió, ahora yo los envío. Vamos a leer ahora otra porción que nos habla de la primera iglesia misionera. La primera iglesia que habló acerca de la misión, para tener completa la lectura. Y ver de qué manera toda iglesia debe ser misionera. Toda iglesia debemos clamar por misioneros. Levantar jóvenes que se levanten a la obra, pedir y clamar al Señor, porque Él los vio como pastor, como ovejas que no tenían pastor, y tuvo compasión. ¿Sabe qué es la compasión? ¿Sabe lo que es sentir compasión por un enfermo? ¿Sabe lo que es sentir compasión por alguien que está enfermo? Es sentir el dolor de esa persona en mi corazón. Entonces el Señor tuvo compasión y les dijo: rueguen al Señor de la mies, porque la mies es mucha,
que envíe obreros a la mies. Y de este salón, hermanos, Dios está pidiendo que se levanten obreros. Está pidiendo que en este último tiempo, en la ideología de género, en el maltrato de la gente, en la perversión que existe, en tantas personas que están sufriendo, que nos levantemos, que despertemos y que podamos salir a buscar a aquellas personas que están tan necesitadas. Leemos Hechos capítulo 11, el versículo número 19. La iglesia, la primera iglesia misionera. ¿Usted quiere un ejemplo de iglesia? Acá lo tiene. ¿Usted quiere un ejemplo de iglesia en la misión? Acá lo tiene. ¿Usted quiere escuchar esta noche que Dios está llamando en este último tiempo porque estamos en la cuarta vigilia y ya viene el Señor? Estamos remando contra la tormenta, estamos remando en la oscuridad. ¿Cuántos de nosotros ha venido con lágrimas? Ha venido con cansancio, ha venido con derrotas en la obra, ha venido desahuciado y sin embargo esta noche vemos que el Señor nos vuelve a decir, nos vuelve a levantar, levanten la mirada y vean los campos que ya están blancos para la siega. Leemos, dice el versículo 19, capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, fíjese, a causa de la persecución, no estamos perseguidos, pero a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron de Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a solo judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. El centro es anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Y dice, y la mano del Señor, en el versículo número 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué hermosa iglesia, ¿no? Qué hermoso cuando las personas van y manifiestan aceptar a Jesucristo. Qué emoción. Dice la Biblia, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Estos son los pastores que necesitamos. Estos son los hermanos que necesitamos que se levanten en las iglesias. Pastores con amor, con caricia, que sepan vendar heridas, que sepan suavizar heridas, que sepan levantar y alentar. Ayer lo escuchábamos. ¿Cuánto necesitamos de eso? ¿Cuánto necesitamos de paciencia, de humildad, de fe, de mansedumbre para pastorear la iglesia? Y aquí está un hombre que se levanta en una iglesia, ejemplo, la iglesia de Antioquía. Y dice la Biblia, porque era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Fíjese, un pastor que fue a buscar a alguien que persiguió y mató a los cristianos. Alguien de nosotros diría, no vamos a llamarlo a ese hermano, vamos a sacarlo, vamos a rechazarlo, no lo vamos a aceptar en la iglesia. ¿Cuántas personas con ideología de género, cuántas personas con ideología de este mundo no la vamos a poder recibir? Sin embargo, este pastor fue a buscarlo a Saulo para que después Dios levantara a Pablo y fuese uno de los tremendos evangelistas del mundo. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, subráyalo en su Biblia, versículo número 6, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos
se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuántas veces la Biblia presenta la palabra cristiano? ¿Cuántas veces? ¿5, 20, 25? 3 veces en la Biblia. Y una de esas veces está en la iglesia de Antioquía. ¿Usted quiere escuchar una iglesia que vive la misión? Está en Antioquía. Seguimos leyendo y dice, en aquellos días un profeta descendió de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender que por el Espíritu que vendría una gran hambre en aquella tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Qué bueno, ¿no? Qué hermosa iglesia en Antioquía. Dice un joven, yo quiero ir a la iglesia perfecta, pastor. Y quiero ir a la iglesia perfecta, porque está al otro lado del río. Y el pastor le dice, no vayas, porque cuando vos entres va a dejar de ser perfecta. Versículo 1, capítulo 13. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Iglesia en la misión. Iglesia en la misión. Es decir, está bueno que haya institutos bíblicos, está bueno que haya fondos misioneros, está bueno que haya institutos que atiendan a los misioneros, pero el fundamento bíblico de la primera institución misionera es la iglesia. La iglesia debe orar para que la misión se cumpla dentro de la iglesia. De las 5 veces que el Señor Jesucristo nos manda la gran comisión en los evangelios y en Hechos, 2 los envía hasta el fin del mundo. Y dice esta palabra, la última que vamos a leer, para introducirnos al tema. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿quiere escuchar de una iglesia misionera? ¿Quiere escuchar esta noche de una iglesia misionera? Yo quiero que mi iglesia sea misionera, hermanos. Yo quiero que nosotros podamos vivir la misión con todo nuestro corazón. Porque es la continuación de la obra de Cristo. Porque es la continuación de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es la continuación de aquella obra que nosotros tenemos que seguir haciendo. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros. Ya estaban los dones. Ya estaban los dones de la fundación de la iglesia inmadura. Entonces dice Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, y sirviendo, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, porque esta es una obra espiritual, no es de los hombres. La obra ha pasado de generación en generación y el Espíritu Santo sigue edificando, sigue edificando. El mismo Espíritu está esta noche aquí y está golpeando la puerta de los corazones para que nosotros salgamos a la obra. El mismo Espíritu es el que ordena los dones dentro de la iglesia. Y dice acá la Biblia, ministrando ellos, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que he llamado. Entonces, habiendo ayunado, oraron, le impusieron las manos y lo despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Cuando nosotros comenzamos a leer Hechos de los Apóstoles, usted va a darse cuenta que Hechos de los Apóstoles, léalo de adelante para atrás y de atrás para adelante, y va a encontrar en todo el libro las 4 indicaciones que tiene la obra misionera para la iglesia. Como se apagaron, vamos a tener que sacar apuntes. Saque el lápiz y el papel para llevárselo a la casa.
Vamos a seguir entonces. En primer lugar, Hechos de los Apóstoles nos va a hablar del nacimiento de la iglesia. Y no solamente que nace en Pentecostés, así como Cristo muere en la Pascua, resucita en las primicias y la iglesia nace en Pentecostés, desde Pentecostés en adelante la iglesia empieza a nacer y nace en todos los territorios que van siendo llevados a la palabra. Y la palabra es extraordinariamente extendida. Porque le voy a decir una cosa, la obra misionera no es un fin en sí mismo. La obra misionera es un medio para que se construyan las iglesias y esa iglesia tenga una misión misionera. La obra misionera es una tarea suprema de la iglesia. Y en Hechos de los Apóstoles están las indicaciones claras que debemos seguir adelante. En primer lugar, dice que la obra misionera está basada en el nacimiento de la iglesia. Como nunca lo vimos allí en Hechos de los Apóstoles cuando la iglesia nació. La iglesia nació en Pentecostés, el Espíritu Santo llegó sobre la iglesia. El Espíritu Santo bautizó la iglesia. ¿Para qué? Para que entrara todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Es parte de la salvación. Y esa iglesia recibió la oportunidad de llevar el mensaje de la salvación. ¿Cuál es ese mensaje de la salvación? Que el Señor Jesucristo murió, que el Señor Jesucristo resucitó y que el Señor Jesucristo pide arrepentimiento. Esas tres cosas están desapareciendo del púlpito. Jesucristo murió y su sangre derramada perdona pecados. Hoy no hay que hablar de la sangre porque le va a hacer mal a alguien. Segundo lugar, hoy no se habla de la resurrección. En los mensajes olvidamos la resurrección. Y es muy importante saber que tenemos un mensaje de un Cristo resucitado. En tercer lugar, el arrepentimiento ha salido del púlpito y hoy escuchamos en muchos lugares más mensajes motivacionales, más mensajes de autoayuda que mensajes de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento habla de dejar el pecado y nadie quiere dejar el pecado. Porque el arrepentimiento habla de un cambio de vida y nadie quiere cambiar la vida. Por eso, hermanos, en la iglesia hay tantos convencidos pero no convertidos. Por eso estamos viviendo esta última vigilia donde tenemos que predicar el Evangelio. Es la misión de la iglesia. En cuarto lugar, habla acerca de la obra misionera. ¿Por qué? Porque la obra misionera es la que toda la iglesia debe tener en cuenta. Todos somos parte de la obra misionera. Hay veces que decimos, bueno, vamos a mandar a alguien a la obra misionera, que vaya a otro país donde se lo va a comer los leones y nada más. Pero la obra misionera no es eso. La obra misionera comienza con oración, comienza con entrega, comienza con la entrega del hogar. El hogar está sufriendo porque no tenemos altares familiares, porque no estamos leyendo la Biblia en casa. Está sufriendo la obra porque no estamos comprometidos, nos falta compromiso. Entonces, la introducción del libro de los Hechos de los Apóstoles nos hablan del nacimiento de la iglesia, que la iglesia iba a ser responsable por la acción del Espíritu Santo de predicar el Evangelio y llevarlo al resto del mundo. En el capítulo número 1 de Hechos de los Apóstoles tenemos 4 manifestaciones muy importantes de lo que Jesucristo dejó para nosotros. En primer lugar, nos dejó el mensaje que tenemos que llevar. Todo lo que Cristo enseñó
e hizo fue lo que los discípulos enseñaron. Y es lo que la iglesia necesita aprender. A veces no conocemos la palabra, a veces no conocemos la parábola, a veces no conocemos el mensaje, entonces es muy difícil que nuestra obra, que nuestra actividad pueda estar relacionada a hacer la palabra de Dios dice. En segundo lugar, la manifestación. 40 días estuvo el Señor Jesucristo presentándose a los creyentes. ¿Para qué? Para que comprendamos que estamos predicando de un Dios vivo y verdadero. Un Dios que no está muerto. Un Dios que ha resucitado. Un Dios que vive para siempre. Que nos podemos preguntar en presencia, estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Que nos podemos conmover porque el Evangelio es vida en abundancia. Es cuando uno se cae en un pozo y necesita la vida, y cuando la gente depresiva busca salir del pozo de la desesperación. No sé si usted habrá hablado con algún depresivo alguna vez, pero le va a decir que está en un pozo, que el pozo tiene paredes lisas, que no puede salir, y que los médicos, que los familiares le dicen salga del pozo, no puede salir. Pero es que el Evangelio tiene esta propuesta: pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó hacia mí, me hizo salir del pozo de la desesperación. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos, y puso cántico nuevo en mi boca, alabanzas a Jehová. Es que el mensaje del Evangelio tiene manifestaciones que son muy importantes. Pero en el capítulo 1, el versículo 8, de Hechos de los Apóstoles, dice: pero ustedes recibirán poder. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Este versículo es el corazón de la obra misionera de toda la iglesia. Este versículo es aquel que habla acerca de que un día recibimos el Espíritu Santo de Dios. ¿La salvación se pierde o no se pierde? La salvación no se pierde. Somos sellados, somos regenerados, somos ungidos, somos bautizados, nos da dones espirituales, para que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Somos templo del Dios soberano. Y un templo necesita integridad. Un templo necesita que no haya una doble vida. Un templo necesita que no haya un pecado escondido. Un templo dedicado al Señor necesita que esta noche le digamos: Señor, todo es tuyo. Porque si no, no vamos a poder cumplir la misión. Si no, no vamos a poder hacer la misión. Esta es la misión que el Señor nos está encargando. Dice que la misión que nosotros tenemos es tener poder para ser testigos. Y el testigo solamente dice lo que vio y lo que escuchó. Y en último lugar, en Hechos de los Apóstoles, el Señor va a dejar la misión a la iglesia, porque la obra misionera es de la iglesia, y el Señor Jesucristo la dejó para la iglesia, para decirle: así como Él se ha ido arriba, un día Él va a volver. Y entonces ese es el momento que nos motiva a que todos nosotros le digamos: Señor, ¿qué estamos haciendo por la obra misionera? Yo no sé si ustedes escucharon acerca de Oswald Smith, un predicador que escribió un libro que se llama Pasión por las Almas. Él, con la autoridad que tenía en su iglesia más de 500 parejas que envió y sostenía a la obra misionera. Y él, una oportunidad, dijo:
Nadie tiene derecho a escuchar el Evangelio 2 o más veces cuando hay personas en el mundo que nunca escucharon el Evangelio. Un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Cuando nosotros seguimos avanzando, vamos a ver los ingredientes que tiene la obra misionera. ¿Qué ingredientes tiene la obra misionera? Vengan, síganme, dijo el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Y la obra misionera, en primer lugar, tiene como fundamento todas las iglesias representadas acá. Y yo oro en esta tarde por cada iglesia local y por cada iglesia y por cada uno de los hermanos para que podamos despertarnos a esta gran necesidad. Es estimular. ¿Y quién estimuló como nadie? Cuando el Señor Jesucristo iba por los caminos polvorientos, decidió detenerse ante la mujer samaritana. Y le dijo a esa mujer que Él era el agua de vida. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que nunca más tenga sed. Y el Señor le dijo, yo soy el agua, el que de mí bebe no va a tener más sed. Y esa mujer comprendió la grandeza de la obra, porque la obra impacta. Cuando volvieron los discípulos, pensando en lo material, pensando en el alimento, dijeron, ¿le habrá traído alguien algo de comer? Y Él les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe aquí la obra. Hermanos, es la gran necesidad que tenemos. La comida espiritual es acabar la obra del Señor. Es despertar a la obra misionera a la iglesia. Que nos levantemos todos. Que podamos decir, somos misioneros. Que podamos decir, pertenecemos a esa obra, nos pertenece esa obra, no es de un grupo, no es solamente de una persona, es de la iglesia, porque Cristo claramente la dejó a la iglesia. Uno dice, yo voy a bajar al pozo, pero necesito que alguien me sostenga la soga. Dice que por un misionero que se levanta, necesitamos 10 personas que apoyen y que sostengan la obra misionera. ¡Qué extraordinario! ¿Cuántas iglesias acá representadas, hermanos? ¿Cuántos lugares en el mundo necesitan ser estimulados con compasión y que el dolor verdaderamente esté en nosotros y podamos entender que la gente tiene la gran necesidad del Señor? Estimular. En segundo lugar, vamos a ver que la obra necesita exhortar. En segundo lugar, la obra necesita exhortar. Y acá quiero traer un pasaje tremendo de la Biblia. Yo no sé si usted se acuerda, está en Segunda Reyes, capítulo 7, donde hay un sitio. Las ciudades se sitiaban normalmente. Y así podían dominarlas porque en el sitio el ejército enemigo sitiaba y no permitía que nadie entrara ni con agua, ni con alimento, ni con nada. El sitio de Samaria fue uno de los peores que hubo en la historia bíblica. Y ustedes recuerdan cuando el rey estaba pasando por el pueblo y una mujer le pide ayuda al rey y le dice, rey, ayúdame con esta mujer porque ayer cocinamos a su hijo y lo comimos. Y hoy teníamos que comer a su hijo y no lo ha escondido. Tremendo, porque en un sitio no hay valores. Este mundo está sitiado, no hay valores, se han caído. Y el profeta pide a Dios una gran libertad. La gran libertad que el pueblo sirio fue derrotado. Pero en ese lugar había 4 leprosos. 4 leprosos que no tenían nada. 4 leprosos que no tenían nada, sin ni siquiera esperanza. Y ellos dijeron, si nos quedamos aquí, moriremos.
Si pasamos a la ciudad, nos vamos a morir de hambre. ¿Por qué no pasamos al campamento sirio? Porque tal vez ellos nos tengan misericordia. Y cuando llegaron al campamento sirio, ¿saben lo que encontraron? Encontraron que Dios había dado la victoria. Encontraron que los sirios habían huido. Entonces comieron, entonces se proveyeron, entonces se satisfacieron, pero en un momento se detuvieron. Y el uno al otro le dijo: no estamos haciendo bien. Escúchenme bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si nos quedamos aquí, nuestro mal nos alcanzará. Vayamos y demos las buenas nuevas. Hermanos, necesitamos pensar que un día fuimos leprosos. Pensar que un día no teníamos nada. Pensar que un día necesitábamos que alguien venga y nos traiga todo lo que necesitábamos. Necesitamos levantarnos, decirle: Señor, queremos cambiar, queremos consagrar nuestras vidas verdaderamente a la obra misionera. En tercer lugar, no solamente exhortar, sino equipar. Necesitamos equipar a los jóvenes. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos estudiar todo lo que lleva la necesidad de una familia que va a trabajar a un lugar inhóspito. Cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo, le da 3 indicaciones, anótela. En primer lugar, esfuérzate en la gracia, con la E. Esfuérzate en la gracia. Es decir, hemos recibido gracia, esfuércese más. ¿Ha recibido gracia? Esfuércese más. Segundo lugar, enseña todo lo que te he enseñado. En tercer lugar, encarga a hombres que se comprometan. Hermanos, necesitamos equipar a los jóvenes, ayudarles a mostrar que la iglesia está comprometida completamente a la obra misionera. Necesitamos ayudar a aquellos que salen. Necesitamos nosotros alentarnos con esta gran misión, porque estamos viviendo la última vigilia. La última vigilia significa que hay hogares destruidos, que hay creyentes que se divorcian, que hay creyentes que sufren violencia familiar, que hay creyentes que están viviendo las penas de tener hijos homosexuales, que hay creyentes que estamos influenciados por la ideología de género. Tenemos que despertar para poder equipar a la iglesia. Hay temas que no se hablan. La familia tiene que ser un tema que esté todos los domingos en la iglesia, porque necesitamos este tema. En cuarto lugar, enviar. ¿Por qué? Les voy a decir algo. Porque hay alguien que quiere ir. Hay alguien que debe ir. Hay alguien que no lo deja ir. Y hay alguien que acompaña para ir. Es decir, todos nosotros tenemos que saber de que todos los que estamos aquí somos responsables de este envío. El envío a llevar la palabra eterna de Dios. Paréntesis, antes que se me vayan. Cuando yo estuve en Angola, fuimos a todas las tribus que había por allí. Y en una de esas tribus que estuvimos allí en Angola, una de los platos favoritos que había era comer mono. Y comí mono. Entonces cuando voy a las iglesias me preguntan,
le hace mal algo, ni mono. Ellos me contaron cómo la Biblia y cómo el Nuevo Testamento y cómo la palabra es muy difícil que llegue en diferentes dialectos. Hay cientos de dialectos que todavía no tienen la palabra. Cientos de dialectos que no tienen la palabra. Entonces me dijeron, bueno, fíjese, en una tribu, hubo un tiempo en el siglo pasado, donde iban los colportores. No sé si usted conoce los colportores o sabe, los más jóvenes van a conocer lo que es colportor, porque era alguien que llevaba en una valija Biblias y repartía y vendía libros, vendía Nuevos Testamentos. Y este colportor llegó a una tribu con un determinado dialecto que no se conocía, y él llegó a ese lugar para repartir las Biblias, para repartir Nuevos Testamentos. Entonces estaba repartiendo y un joven que lo estaba mirando de cerca, se acerca y le dice, qué lindo librito que tiene, un Nuevo Testamento. Porque ese librito, qué hermoso que está, las hojas, la textura, la forma, ¿por qué no me regala uno? Porque ese librito estaría bueno para hacer cigarrillos de marihuana. ¿Cómo dice? Sí, me vendría bueno para hacer cigarrillos de marihuana. El colportor casi se desmaya, le da un ataque cardíaco, ni siquiera Favaloro lo iba a poder reanimar. Pero de cualquier manera dice, no, bueno, vamos a hacer un pacto. Yo te voy a dar este librito, pero con una condición. Cada vez que vos vas a fumar, vas a cortar una hoja, vas a leer lo de adelante, lo de atrás, y recién vas a hacer tus cigarrillos. Bueno, quedamos así. Pasan los años y en la misma tribu hay una conferencia que vienen viajando días para escuchar la Biblia, para escuchar la palabra. Entonces están todos allí escuchando y ¿saben quién es el que predica? El muchacho que hacía cigarrillos de marihuana con las hojas de la Biblia. Entonces dice, cuando está predicando, ve que en el fondo entra ya el colportor que ya no daba más, muy ancianito, y cuando él lo ve, se emociona, lo quiere saludar, lo quiere abrazar, lo quiere tener y decirle gracias. Entonces el hombre se sorprende, le dice, gracias, ¿por qué? Gracias porque usted me regaló lo más grande que yo recibí. ¿Pero qué pasó? Dice el hombre. ¿Qué pasó? Yo hice como usted me dijo. ¿Qué me dijo? Corte una hoja, antes de cortarla, léala toda. Así me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas, pero cuando llegué a Juan, ya no podía más. Y cuando llegué a Juan, capítulo 14, versículo 6, la palabra me quebró. Cuando yo leí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, se me cayó el libro de la mano. Me arrodillé y le dije, Señor, limpia mi vida. Porque esta palabra, hermanos, es una palabra viva. Es una palabra que sigue enviando a la gente, que sigue levantando a la juventud, que sigue tocando a los matrimonios. Es una palabra que envía por sí misma. Es una palabra que tiene poder para transformar el alma, cambiar el entendimiento.
Por eso tenemos que entender que esta es la obra de Dios, no la obra de los hombres. Esta es la obra que envía Dios. Y cuando Dios envía, provee. Y cuando Dios nos manda, Dios nos da todo lo que necesitamos. Pero quisiera llegar a este punto. El punto cuando dice que la obra misionera, un hombre que es llenado de la palabra de Dios, no se puede mantener quieto. Si un hombre ha sido llenado por la palabra de Dios, habla o muere, lo dijo Moody. Pero esto es lo que quería yo mostrarles. En el año 1990, un misionero, hablando acerca de Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo creerán? ¿Cómo obedecerán? ¿Cómo adorarán si nadie les predica? ¿Cómo les predicarán si no son enviados? Y le quería traer a la consideración esto. Este misionero en el año 1990 utilizó esta frase, la franja 1040. Es una zona no alcanzada, es un cinturón resistente, es una zona rectangular que, como ustedes ven, va desde el oeste de África hasta el este de Asia. Esa zona, quiero decir, es 40, la ventana 1040, porque es la latitud 10, 40 al norte del Ecuador, y tiene una particularidad de esa zona. En esa zona viven más de 3.000 millones de personas. En esa zona viven las 2/3 partes del mundo. En esa zona está la mayoría de las personas que nunca escuchó del Evangelio. En esa zona que usted ve ahí están las 4 religiones más grandes del mundo. Están aquellos que están en la China, los budistas, el hinduismo, el musulmán, el judío y el ateo. Esa zona es la que está más resistente. Pero además de ser la más resistente, es la más pobre del mundo. Como en ningún lugar del mundo mueren niños por día. La población que más edad tiene llega a los 35, 40 años. Porque la calidad de vida que tienen es muy mala. ¿Cómo se mide la calidad de vida? La alimentación que tienen, la edad que llegan y también la educación que tienen. Esa zona, la ventana 1040, es la zona que más médicos necesita. Es la zona que necesita con más necesidad comida, porque usted va a ver, esa zona es una zona que muere personas de hambre. No sé si usted ha visto alguna vez personas que mueren de hambre. Esa zona es una zona que no tiene agua. Pero de todo eso, es una zona que necesita al médico de los médicos. Es una zona que necesita al agua de vida. Es una zona que necesita al pan que descendió del cielo. Y nosotros hoy, aquí, diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, necesitamos despertar. Tú nos enviaste al mundo. Tú nos has abierto la visión, que la visión está renovada, porque hay tantos lugares, tantas necesidades que comienzan en nuestra casa. Es esta la última hora y por eso tenemos que despertar. La iglesia local en las misiones. 4 cosas que recordamos para terminar. En primer lugar,
recordar la Gran Comisión. La Gran Comisión es dada para todos los cristianos. La Gran Comisión es la que el Señor repite casi 5 veces en su palabra para que nosotros no olvidemos que cada iglesia debe ser una iglesia misionera. Segundo lugar, reestructurar la obra. ¿Por qué? Porque hay 4 palabras, 4 letras, O, para que no los olvidemos. Las 4 O de la obra misionera. ¿Cómo son? Las 4 de la obra. Vamos con más ganas, porque así. Las 4 O de la obra misionera. Vamos. Las 4. Muy bien. Primero O. La O de la ofrenda. La O de la ofrenda es algo que nosotros necesitamos orar. Porque la obra de Dios, hermanos, les voy a decir una cosa. No se hace con lo que sobra. Se hace con lo primero. Y cuando es un buen administrador, cuando usted administra bien sus bienes, siempre lo primero es para el Señor. La obra misionera se hace con la ofrenda de lo profundo del corazón. La segunda O del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, ahí están las 4 O, es la O de las oportunidades. Oremos porque Argentina está muy bendecida. La obra en Argentina ha crecido. Pero si usted viese países donde necesitan de la obra y de hermanos que salgan a la obra, estaríamos de rodillas orando para que el Señor nos envíe, para que el Señor nos lleve con su alimento y con su bendición, que quebrante nuestras vidas, que transforme nuestra mente, que nos levante definitivamente. Porque la O de la oportunidad, dice el apóstol Pablo, oren por mí para que haya puertas que se abran. La tercera O, la O de los obreros. Pablo cita como 7 obreros que lo acompañaron. Y Pablo cita una gran cantidad de personas que acompañaron su ministerio porque son necesarios los obreros. Acá hay mucha juventud. Y ojalá Dios levante obreros que se jueguen por Cristo, obreros que digan, Señor, nos entregamos completamente porque estamos navegando en la última hora, ya estás viniendo y nosotros necesitamos salir a la obra. La tercera O, no solamente de la ofrenda, de las oportunidades, de los obreros, sino es la O de la oración. La O de la oración. Tercer lugar, reavivar la pasión. Reavivemos la pasión, hermanos, como cuando Isaías entró al trono de la gracia, verlo al Señor en el trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo, y dijo, ¡ay de mí, Señor! ¡Ay de mí porque mis labios están sucios! Cuando contemplamos al Señor sobre el trono sublime, cuando contemplamos a nosotros en nuestro yo, diciendo, Señor, ¡ay de mí! Entonces escuchamos la voz del Señor. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y vuelve a resonar la antigua voz de la Biblia, la palabra de Dios. Séme aquí, Señor. Envíame a mí. Y que el Señor levante, hermanos, que vayan, que salgan con el mismo amor y la misma pasión con que Isaías recuperó su ministerio. Renovar la visión. Para terminar, renovar la visión. Nehemías estaba en un periodo de reconstrucción. Nehemías llevó al pueblo en primer lugar a que renueven la visión. Les dijo, miren en el mal en que estamos.
porque la visión trae sabiduría al pueblo. En segundo lugar, los motivó. Les contó cómo la buena mano de Dios le había sido buena con él, cómo Dios había abierto los caminos. Y en tercer lugar, los exhortó: nos levantemos, hermanos, y edifiquemos. Toda iglesia necesita visión, motivación y exhortación. Termino contándoles una anécdota del ejército de salvación. No sé si ustedes conocen la denominación el ejército de salvación, pero el general de los siglos pasados era el que guiaba esta denominación, digamos, y tenían una gran banda, una gran banda de música. Pero también tenían institutos bíblicos en Londres en el siglo pasado. Entonces dice un muchacho, ¿vieron cuando los muchachos nos recibimos y que el título cuelga? A veces hacemos que cuelgue el título, ¿vieron? O a veces pasa que, bueno, yo no sé mi vocación. Entonces deja una, deja otra, está por ahí. Ni siquiera sabe la vocación para poder seguir una carrera. Este muchacho, dice, se recibió de pastor. Entonces fue a este general del ejército de salvación que tenía toda la organización de la denominación. Entonces él va, ya le digo, en el siglo pasado en Londres, y va y le dice al pastor: pastor, yo me he recibido de pastor, sé la Biblia en 3 idiomas, conozco cualquier porción de la Biblia, me he recibido de pastor y quiero ir a un lugar para poder predicar en Londres. Entonces el pastor, algunos pastores tienen bastante paciencia, otros no tanto. Entonces el pastor le baja el mapa de Londres, en lo peor, y le señala un punto. Este es el punto. Yo he estudiado de pastor, me he recibido de pastor, sé la Biblia en 3 idiomas, puedo recitar cualquier porción de la Biblia, y me he recibido de pastor, no me va a dejar ir así. Deme un lugar más difícil. Un lugar más difícil. Bueno, sigue buscando en Londres, le da un lugar más difícil. El muchacho le dice: bueno, yo he estudiado de pastor, me he recibido de pastor, sé la Biblia en 3 idiomas, puedo recitar cualquier tema. Entonces deme un lugar para ir y poner allí las luces y los bancos. Bueno, ya estaba pidiendo mucho, pero el pastor, que tenía mucha paciencia, le da el lugar, le da las luces, y entonces dice: pero yo me he recibido de pastor, y sé la Biblia en 3 idiomas, y le puedo recitar cualquier porción. No me va a dejar ir así, necesitamos la banda. Bueno, vas a recibir la banda. Entonces sale con todo, porque parece que tenía chapa. Entonces se va con todo. Y empieza la gran obra, las luces, la música, todo preparado. La primera noche no entra nadie. Bueno, la segunda noche no entra nadie. Hace una semana. ¿Será que necesitamos más luces? ¿Será que necesitamos más bandas? Voy a ir al pastor y le voy a decir que yo me he recibido de pastor, que sé la Biblia en 3 idiomas y que no me puede dejar ir así, que me dé más banda, más luces, más colores para que la gente pueda llegar. Una semana, ni una sola persona. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa fracaso? Ni una sola persona entró. Entonces el tipo
dice, no es mi vocación. Voy a ir y le voy a devolver las llaves al pastor y le voy a decir, esta no es mi vocación. Entonces, como el orgullo de muchos de nosotros a veces no nos permite hacer una obra, porque es el orgullo que nos permite. Es como aquellos que habían entrado a la mies, aquellos de la primera hora, que se enojaron porque recibieron lo mismo y tuvieron envidia. Primero estaban contentos, pero después se enojaron. Entonces va este muchacho, le pone las llaves al pastor y el pastor le cuenta al pastor lo que había pasado. El pastor le dice, mira, ¿por qué no te calmas? ¿Y por qué no lo haces de nuevo? Pero no a tu manera. ¿Por qué no lo haces a la manera de Dios? ¿Qué puedo perder? Dice. ¿Cuál es la manera de Dios? Vas a tomar las llaves. Vas a volver a ese lugar. Vas a arrodillarte en ese lugar. Vas a orar por ese lugar. Y no te vas a levantar hasta que no llores por ese lugar. Esa es la manera de Dios. El muchacho toma, se va, está solo, lleno de luces, está solo, viene hasta adelante, ve un acordeón a piano. ¿Vieron? ¿Se acuerdan la acordeón a piano? Empieza a tocar un himno y dice que el himno dice, te sientes solo y afligido, buscas para ti solaz, ven a Cristo, Él te invita y hallarás en Él la paz. Cuando quiere cantar la segunda estrofa, se cae de rodillas y empieza a llorar. Empieza a decir, Señor, yo no puedo. Yo no puedo hacer esta obra. Y hermanos, cada vez que yo termino con esto, pienso en mi lugar. ¿Cuántas veces volví a mi lugar? Y me arrodillé en mi lugar y lloré por mi lugar. ¿Cuántos lugares acá necesitan probar con lágrimas? Pruebe con lágrimas, hermano. ¿Cuántos de nosotros necesitamos volver a ese lugar? ¿Cuántos de nosotros necesitamos volver y decirle, Señor, la iglesia es la obra misionera? La obra misionera no es un fin, es un medio para que se implanten otras iglesias. No lo olvide a esto. La obra misionera no es un fin en sí mismo, es un medio para que se formen nuevas iglesias. Lo dijo el Señor Jesucristo. Aunque yo he estudiado de pastor, me recibí de pastor, que el Señor nos hable a todos, aquellos que son responsables de las iglesias. La Argentina es privilegiada. Tenemos hermanos para enviar al mundo entero. Tenemos hermanos para sostener en el mundo entero. Tenemos iglesias para que vivan la vida misionera. ¿Nos ponemos de pie? Podríamos cantar un himno, no sé cuál podríamos cantar, que nos ayude a pensar en esta obra de Dios, en esta obra tan maravillosa de Dios, que es responsable de la iglesia. La iglesia es la responsable de esta obra. Vamos, chicos, vamos a cantar un himno que nos lleve a adorar al Señor. Tal vez el último que cantamos, consagrarme todo entero, que realmente sea un himno que
basado en lo que hemos escuchado, en la palabra eterna de Dios, sea lo que cantemos, lo que salgamos de acá viviendo, consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo. Y hermano, que haya muchas personas aquí que esta noche le digan, sí Señor, heme aquí, envíame a mí.